Te invito a que puedas tomar tu asiento. Muchas veces el hombre se queda atrapado en un momento de la vida. Hay veces que uno dice, ¿cómo me gustaría volver a ser como antes? El querer estar en un estado que en algún momento fuimos, ya sea cuando alguien se ve luego de unos años, dice, ¿cómo me gustaría volver a ser joven o volver a tener esa oportunidad o volver a estar en aquel tiempo, en aquellos momentos donde las cosas eran diferentes? Para el creyente esto sería, ¿cómo me gustaría poder volver al tiempo donde estaba lleno de fe, donde al recibir la palabra de Dios creía, avanzaba, donde servía a Dios con un gozo en mi corazón, pero quiere volver a un estado que ya no tiene? Y al mirar al pasado, al recordar ese momento, es como que quisiera sitiarse ahí. Y eso no le permite avanzar. Cualquier persona que constantemente esté mirando hacia atrás, no avanza, está detenido en el tiempo. Hay personas que ante la mirada del pasado y mirar lo que un día fueron, lo recuerdan y lo anhelan, queriendo volver, recreándose aquella situación. Dice la palabra que el pueblo, tras salir de Egipto y al ver la dificultad, miraban hacia atrás y recordaban las ollas de comida, el hambre, porque estaban ahora atravesando una situación difícil. Entonces comenzaron a mirar hacia atrás y comenzaron a mirar con anhelo una situación que para ellos representaba el estar esclavos, pero obviaban esa situación solo por las ollas de comida. Se recreaban en eso. Dios quería mostrarles que por delante había algo maravilloso, pero ellos estaban mirando hacia atrás, pensando en lo que habían dejado, en lo que un día tuvieron. Así también en el corazón del hombre ocurre lo mismo cuando estamos mirando hacia atrás. Lo que un día fui, lo que un día hice, no solamente al mirar hacia atrás para ellos era mirar las proezas de Dios. Muchas veces la palabra hace referencia a que se recreaban mirando las obras de Dios, menospreciando lo actual. Pasó con el templo, cuando ellos contemplaban y decían, esto no tiene punto de comparación, la obra que estamos haciendo con aquel templo. Miraban hacia atrás y eso los desmotivaba porque no veían lo que Dios quería enseñarles, lo importante que Dios quería hablarles. En nuestra vida muchas veces miramos hacia atrás y queremos volver a un estado, Señor, ¿cómo me gustaría volver a ser el de antes? Pero Dios dice, no, yo no quiero que seas el mismo de antes. Tú miras y te recreas en esa idea, pero Dios tiene un plan diferente. Pastor, me gustaría volver a ser como aquel que llegó a la iglesia un día, aceptó a Cristo en su corazón, comenzó a acercarse, a servir, comencé a crecer en la palabra de Dios, pero un día me dejé engañar, me alejé de los caminos de Dios, volví al pecado. Luego de haber pasado situaciones en mi vida muy difíciles, me acerqué a Dios y me fue muy difícil volver a ser el mismo. Un varón en una oportunidad, él estaba sirviendo a Dios, predicaba la palabra, hacía programas de radio, se movía de un lugar a otro y Dios lo acompañaba. En un momento tomó una decisión equivocada en su vida y cuando quiso volver a ser el mismo, cuando quiso volver a retomar lo que él antes estaba haciendo, ya no fue igual. Intentó salir a la obra, intentó buscar, pero ya no sintió lo mismo. Y ese es un error. El querer volver a sentir lo mismo. El querer volver a estar como en el mismo lugar o en la misma situación cuando el tiempo ya no es el mismo. Cuando las condiciones cambiaron. Bueno, esta palabra viene para mostrarnos que Dios no quiere que tú seas el mismo que un día fuiste. Tú lo ves y dices, yo quiero ser la persona que ora y que busca a Dios, aquel que le abre su corazón con sinceridad. Y te recreas en esa idea. Dios dice, yo tengo otro plan con tu vida. Tengo otro plan para ese corazón. Cuando una persona está en un pensamiento así, es como aquel que todo el tiempo está recordando a alguien que ya no está.
y lo trae a memoria y habla de él. Y no solamente habla de él, sino que comienza a pensar en los momentos que compartimos. Y hay personas así, que no avanzan, que han perdido un ser querido hace años, pero que su vida está postergada, como en una cárcel, como en un letargo. Así, una mujer un día me dijo, ella estaba ahí dentro del panteón, limpiando aquel lugar, y yo me acerqué para hablarle, y me dijo que ella iba todos los días ahí, porque a su hijo le gustaba. Su hijo había muerto hacía 20 años. Y esta mujer todos los días iba ahí, hablaba en aquel lugar, limpiaba, acomodaba. 20 años que esta mujer se mantuvo detenida en el tiempo. Su hijo había partido, pero ella seguía aferrada a un recuerdo, aferrada a un momento de su vida en el cual ella tenía a su hijo que amaba, recreando en su mente cada momento, cada detalle, cada parte de su crecimiento. Te dice, yo no quiero que estés así, no quiero mantenerte ni en las palabras, ni en tu mente. No puedes estar viviendo del pasado, anhelando volver a una situación que tú no puedes controlar, que tú no puedes volver. Son tiempos diferentes. Uno dice, quisiera volver a ser joven. Complicado que quieras volver a ser joven. Podrías intentar estar bien, inclusive mejor, pero volver a esa etapa, a ese tiempo ya no está. Hay veces que esto es una tortura en la mente. Hay situaciones que uno dice, bueno, son más llevaderas, pero situaciones como estas, como la pérdida, el dolor, como el tratar de volver a un lugar que no podemos, que solamente hace carga en nuestro corazón, porque tú dices, yo quiero volver a ser el que un día fui, pastor. Quiero volver a estar lleno de la presencia de Dios. Yo llegué a los caminos, Dios tocó mi corazón, me quebrantó, comencé a servirle, le hablaba a la gente y me escuchaba, sentía la presencia de Dios. Cuando le hablaba a otros, las personas eran conmovidas. Yo quiero volver ahí. Dice, no se trata de volver ahí, no se trata de mirar hacia atrás, se trata de mirar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo que fue hacia atrás fue maravilloso. Quizás tú digas, viví uno de los momentos más lindos de mi vida, cuando me convertí al Señor, cuando Dios me habló, cuando la palabra se hizo viva y cuando todo comenzó a cambiar, cuando sentí el llamado de parte de Dios. Bueno, ahora las cosas son diferentes. Luego de un tiempo las cosas cambiaron. Muchas veces hablo con personas que se apartaron de los caminos y hay algo en común en cada una de ellas: el querer volver a ser lo que un día fueron. Ya no siento la presencia de Dios. Ya hay cosas que siento que no puedo volver a hacer. Quisiera estar como antes. Es como un común en ellos. Pero esta palabra viene para mostrarnos algo totalmente diferente. Dios no quiere que tú seas el mismo de antes. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías. En el capítulo 43 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y río en los sequedales, dice la palabra. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la Escritura: no os acordéis de las cosas pasadas. No te acuerdes, no estés constantemente hablando y recordando. Y me acuerdo lo que había hecho, y me acuerdo lo que un día hicimos. Dice Dios, no
No porque las personas al recordar lo bueno pueda causarle algo malo en su corazón, sino aquellas personas que miran hacia atrás como algo que no va a volver, como una fe que antes tenía que ahora ya no tengo, como algo que me era una herramienta y hoy es una herramienta que me falta en el cajón de herramientas, que ya no está. Antes tenía la fe, alguien me decía que tenía una necesidad, lloraba, yo clamaba al Señor y creía que Dios iba a hacer un milagro. Ya esa herramienta parece que no está. Antes buscaba a Dios de todo corazón, ahora no me nace, no lo siento, ya no está. Y lo busco y quiero recrearme y quiero recordar esos momentos. Entonces, ¿qué hacen? Digo, voy a volver al mismo lugar. Me acuerdo cuando ponía una alabanza y Dios tocaba mi corazón. Entonces voy y pongo la alabanza, pero ya no toca mi corazón. Trato de recrear el momento, pero ya no pasa. Es como que alguien que quiera acordarse de alguien que no está, recree la situación, vaya al mismo lugar, se siente e intente hacer de cuenta que está ahí. Pero el tiempo es otro. La palabra nos enseña que en el momento que nos desviamos del camino debemos pararnos y preguntar cuál es la senda antigua. ¿Cuál era el camino por el cual un día veníamos transitando y nos desviamos? Pero esto no significa que nosotros debemos volver atrás en un punto en nuestra vida que nosotros no podemos. Nos está hablando de una dirección, porque hay un punto en el cual nosotros nos desviamos del camino. Hay algo que nos hizo esquivar, tomar un atajo, irnos. Ese es el punto al cual debemos volver, la situación que creó que nosotros nos alejemos de Dios. Para que podamos comprender, debemos pararnos. Es como detenerse y decir, bueno, tengo que prestar atención, a ver, paremos un poco. Cuando uno viene en la ruta y de repente dice, estoy perdido, y avanza y dice, a ver, vamos a parar un poco. ¿A dónde estamos? Hace unos días estaba siguiendo una señal de GPS hacia un lugar que no conocía, y de repente cuando iba llegando al lugar me dicen, no, ese lugar no es, la dirección está mal. Pongo la otra dirección, me tiraba a otro lugar, y cuando voy a mitad de camino me hacía volver al mismo lugar donde había ido antes. Digo, entonces sí, estaba bien. Y cuando estoy volviendo me doy cuenta de que no, que estaba fallando. Entonces me detengo. Y digo, no, este GPS me está mandando a cualquier lado. Tú te das cuenta que no tiene sentido. En un momento entiendes que la dirección en donde vas no es hacia el lugar donde quieres llegar. Porque tú querías seguir a Cristo. Y hoy te encuentras atrapado en situaciones que no te conducen a Él. Tú querías alcanzar la bendición. Y hoy te das cuenta que estás triste, lejos. Y entonces no es el camino. No es que necesariamente necesites saber lo que hay por delante para comprenderlo. Pero entiendes que la dirección no es esa. Es como creer que puedo llegar al Señor porque yo me lo gane, haga cosas para lograrlo. Dice la palabra que la salvación nos fue dada por gracia, por amor. ¿Qué puedes hacer para alcanzarlo? ¿Qué puedes hacer para tomarlo? Dice la palabra que no es por obra de justicia, para que nadie se gloríe, sino por amor. Entonces hay un momento en nuestra vida que debemos pararnos y decir, bueno, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es el lugar? La Escritura dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Y cuando yo leí esta palabra, uno al mirarlo pareciera que son sinónimos o que está reforzando una idea, pero lo que nos dice es diferente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Parece que es lo mismo, no recordéis, no traigas a memoria. Pero es diferente, porque una cosa es el estar hablando de algo cuando lo tienes presente. Cuando tú quieres hacer que alguien se olvide y tú le hablas y de repente vuelve a hablarte de una persona, no, porque viste que pasó esto y tú quieres llevarlo a otro lugar y vuelve con la misma persona. Tanto cuando alguien está mal,
o cuando alguien ha perdido, o cuando alguien está enamorado de alguien. Tú quieres sacarle la conversación y vuelve al mismo lugar, y vuelve a la misma persona, y vuelve otra vez. Te dice, no lo traigas. No os acordéis de las cosas pasadas. Es aquello que se habla constantemente, que estás hablando. Pero después dice, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No lo guardes en tu corazón. No lo tengas ahí como anhelo volver a ser así. Dice, no. Sácalo de tu corazón. Esto no significa que esté mal cuando uno de repente recuerda lo que Dios hizo. Esa es la vara, ese es el recuerdo. Ellos anotaban los que estaban así trabajando en el campo. Ellos anotaban como hoy peleé con un león, hoy pasó esto, como las victorias, como los recordatorios de las cosas buenas. Bueno, no está mal cuando nosotros recordamos aquellas cosas buenas y lo que Dios hizo en nuestra vida, o las cosas que vivimos cuando uno recuerda. Pero Dios dice, no recordéis, no estés constantemente pensando. Tú hablas con una persona grande y pareciera que todo tiempo pasado fue mejor. Yo hablo con algunas personas y por trabajo, por negocio, a veces me pasa que viene y dice, yo acá donde estás vos, yo hacía un montón de cosas. Y yo a tu edad, yo hacía tal cosa. Y siempre recreando en el pasado. Y hay personas que constantemente están así, recordando eso. Yo acá hacía esto, yo hacía lo otro, yo hacía aquello. Hacía. Como las glorias pasadas, que cuando uno crece pareciera que solo queda eso. Lo que uno hizo, el recuerdo. Pero Dios dice, yo puedo hacer algo más. Hay algo más para aquel que hoy está detenido en el tiempo, que se ha puesto en una cárcel tanto del pasado como del futuro que no ve, de aquello que le es incierto, y entonces habla y lo tiene presente constantemente. Dios dice, ni traigas a memoria las cosas antiguas, no estés recreándote en esos momentos. Es como una persona que de repente estuvo muy bien económicamente y un día todo le fue mal. De estar viviendo cómodo, bien, en un lugar bueno, de tener su casa, su auto, su negocio, y de repente pase a vivir mal, incómodo, en un barrio que no le gusta, en una casa que es humilde, y se recrea y mira hacia atrás y no puede creer su condición. De repente algo cambió. Hay países como Estados Unidos que una persona de repente se enferma y por un tratamiento costoso médico queda en bancarrota y hay muchas personas profesionales incluso durmiendo en autos, en la calle, porque lo han perdido todo, porque una situación les llevó todos sus recursos. Un día estaban bien, vivían bien, y ahora solamente recordando y recreando en su mente los momentos mejores, los momentos donde elegían qué comer, los momentos donde se sentían mejor. Alguno dirá, bueno, los momentos simplemente donde uno es feliz. Es como aquella persona que un día siente que la casa ha quedado grande, que los hijos se fueron, la familia cambió y se recrea en la idea de los ruidos, de lo que un día fue. Se dice, no hagas más este ejercicio. No hagas más el ejercicio de estar mirando hacia el pasado constantemente para ser o querer volver a un estado de lo que un día fuiste. No mires más hacia el pasado sobre aquellas cosas malas que ocurrieron. Cuando manejamos, tenemos un parabrisas grande, un vidrio grande por el cual vemos hacia afuera. Y tenemos algunos espejos que son de seguridad para mirar hacia atrás, pero son más pequeños. Porque nadie que maneje mirando hacia atrás puede hacerlo bien.
Uno tiene que tener la vista al frente. Lo otro es por seguridad, es en algunos momentos. Mirar al pasado a veces nos recuerda y nos pone en alerta para no cometer los mismos errores. Cuando tú pasaste por un camino y dices, no, yo conozco esto. Yo ya me desvié por ahí. Ya no voy a entrar en ese camino. El mirar atrás, el recuerdo en ese caso, hace que, es como la memoria emotiva, me hace entender, yo ya estuve ahí. Yo ya no quiero volver a pasar por eso. Cuando alguna persona se te acerca de repente y parece que comienza a tener una charla amistosa, pero te das cuenta que esa charla no era amistosa, sino que se volvió una crítica, y que de repente te encontraste hablando de algo que no estaba bien, y que no tuviste la manera de decirle, mira, no está bien esto que estamos hablando, y tomaste por un camino, y luego te sentiste mal por eso. Y luego comenzaste a transitar por él. Con el tiempo, eso no trajo nada bueno a tu vida. Entonces, cuando ves ese camino otra vez, tú dices, yo no quiero volver a ese lugar, ya pasé por ahí. Hay veces que uno recibe una sanción por algo, por situaciones como esas, y los hermanos dicen, pastor, yo le vengo a decir porque yo ya no quiero volver a pasar por ahí. Ya estuve ahí, ya me equivoqué, no quiero volver a ese lugar. El recordar en algunos momentos nos hace entender que hay situaciones que nos van a causar dolor. Pero Dios dice, mira, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. No que mires hacia atrás. No que recrees en tu mente un momento bueno, grandioso, por más bueno que tú digas, fue algo bueno. Ciertamente hay situaciones en la vida que nunca van a poder regresar. Los momentos que vivimos, las cosas que ya pasaron. Ahí, por más que querramos, el tiempo no se puede detener. No podemos frenarlo a nuestro gusto. El tiempo avanza. Y los familiares que ya no están, ya no puedes hacer nada. Y los tiempos que no compartiste, ya no puedes vivirlos. Las palabras que no dijiste, ya ahora no puedes decirlas. Ya ese tiempo pasó. Pero, ¿qué hay por delante? Te dice, aquí yo hago cosa nueva. Yo no quiero que seas el mismo de ayer. Quizás tú dices, esa era mi mejor versión, pastor. Dios dice, yo voy a hacer algo nuevo en tu vida. Yo voy a cambiar completamente tu corazón. No algo pasado, no algo de ayer, no lo mejor que tú creaste o lo que tú quieres, sino lo que el Señor hará en tu vida. Aleluya. Una obra nueva, dice el Señor. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿Cuánto va a tardar el Señor en cambiarme? ¿Cuánto tardará el Señor en hacer algo con mi vida? Dice el Señor, pronto saldrá la luz. Yo hago una cosa nueva. Alguno dirá, ¿habla de mí? ¿Esa cosa nueva soy yo? Bueno, en partes, la palabra nos enseña que Dios nos hace una nueva criatura cuando estamos en Cristo Jesús. Él es aquello que pronto saldría a la luz. Pronto sería notorio. Dios le habla al pueblo en un contexto donde ellos estaban mal y necesitaban restauración. Necesitaban tener esperanza de que habría una restauración futura, de que Dios tenía planes de bien y no de mal para su vida, de que el mirar hacia atrás y recordar momentos buenos no les estaba haciendo bien porque los estaba postergando, no comprendiendo que Dios quería hacer algo nuevo en ellos. Cuando estaban trabajando en el templo, también sintieron lo mismo, pero Dios dijo, esto es algo nuevo, una gloria diferente. Ahora, del mismo modo, el Señor nos dice a nosotros, yo haré una obra nueva en ti. Tú querías volver a ser el mismo de antes. Te dice, he aquí yo hago cosa nueva. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y aunque para ti sea imposible, y aunque para ti sea muy difícil que vuelvas a estar en la misma condición de antes, tener la misma fe, porque alguno dirá, pastor, ya pasó mucha agua bajo el puente. Antes creía de una manera, ahora
me saboteé completamente. Yo mismo me engañé. Traté de jugar con Dios, me alejé y hoy estoy aquí con todos los golpes de los errores que cometí. No era inocente, sabía lo que hacía, pero aún así lo hice. ¿Acaso Dios tiene una oportunidad para mí? ¿Acaso Dios también puede hacer una cosa nueva en mí? ¿Tú crees que Dios puede hacer una obra nueva en tu vida? ¿O simplemente Dios intenta arreglar? Dice la palabra que el alfarero tomó barro en su mano y cuando la obra se echó a perder, el alfarero tomó aquel barro y hizo una obra nueva. Dios hace una obra nueva en tu vida. Dios no pone un parche, un remiendo, sino que Dios dice algo nuevo, algo totalmente diferente. Tú miras una taza y la taza puede parecer hermosa, pero cuando la taza tiene una grieta, quizás se ve y parece que no pasa nada, puede servirte y no va a pasar nada, pero esa grieta, esa fisura comienza a perder. Hace unos días había una taza que parecía estar perfecta, pero tenía una pequeña rajadura que no se veía. Pero cuando intentaba agarrar algo, se filtraba. Se dice, así no puedes retener la bendición de Dios. El problema de los discípulos, en principio, cuando levantan las redes y las redes se rompían, es que hay bendiciones que tú no puedes retener cuando tus redes están rotas, cuando tu vida está rajada, cuando hay una fisura, cuando hay heridas, cuando hay situaciones por sanar. No significa que Dios no va a bendecirte porque tú tengas heridas, porque hay cuestiones que no tienen que ver con lo que tú pudiste hacer. Hay situaciones que nos pasaron, que vinieron a nuestra vida, que nosotros no buscamos, que provocaron tales daños o heridas. Pero la palabra habla de aquellas grietas que amenazan ruina, que son nuestros errores, nuestros pecados. Parece una grieta, parece algo pequeño, pero hay cuestiones pequeñas que es un coqueteo con el pecado. Cuando estás haciendo algo mal, pero dice, es pequeño. No estoy saliendo con una mujer, estoy hablando con ella. Estoy mensajeándome con ella. Dice, no es que hice nada. Bueno, pero la actitud, la manera en que lo haces, a escondidas, es una grieta. Todo depende cómo lo resuelvas. Pero hay situaciones en nuestra vida que son esa grieta que amenaza una ruina. La grieta que amenaza ruina en una pared es una grieta que amenaza que va a caerse, va a desmoronarse todo. Y hay veces que es una grieta nada más. No. Pero dice, eso es una amenaza de ruina. Parece algo pequeño, pero lo pequeño muchas veces termina por destruir. Dice la palabra que las zorras pequeñas son las que destruyen la vid. Son las pequeñas actitudes, las pequeñas cosas que hacemos. Una mosca en el perfume del perfumista hace ver todo el perfume. Se echa a perder. Una sola cosa pequeña destruye algo tan valioso. Y tú eres muy valioso. Pero hay cosas pequeñas que amenazan con destruirnos cuando no lo quitamos de nuestra vida. Cuando nos mantenemos en esa condición, Dios dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dice la palabra, ¿acaso no sabes que desde tiempos antiguos yo lo tengo todo ideado? ¿No sabes que yo tengo todo planeado? Que no es que estás solo, no es que simplemente, me encuentro solo, por eso hago lo que hago, porque es difícil mi vida. Dice, tú no estás solo. Dios está en control de todas las cosas. Y Él no quiere remendarte, Él no quiere ni siquiera recordar y decir, voy a hacerte igual que antes, porque antes el molde estaba bien. No, Dios dice, yo voy a hacer una obra nueva. Dice, pastor, pero yo estaba muy bien antes. Dios dice, nueva. Tú quieres volver atrás, pero yo sé que tú puedes dar mucho más que eso.
Dios puede hacer algo mucho más grande, mucho más glorioso. Pero para eso es necesario que dejes de mirar hacia atrás, que dejes de recrear en tu mente lo que un día fuiste, que dejes de recordar constantemente las glorias que han pasado simplemente para jactarte de esas glorias. ¿Y qué hay hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo para Dios hoy? ¿En dónde te encuentras hoy? Hay personas que se jactan de su oficio, de su trabajo, su profesión, lo que hagan. ¿Dónde estás hoy? ¿Esto significa que el pasado no tiene importancia? No, porque nosotros recordamos a personas que hicieron cosas buenas en el pasado. Y tenemos monumentos para recordar a esas personas en diferentes países. Y tenemos el recuerdo de científicos importantes. Pero lo recordamos por lo que hicieron, por la obra que hicieron. Ahora, hace una semana yo les pregunté a unos hermanos de qué manera serían recordados. Hay personas que son recordadas porque marcaron un antes y un después en la sociedad, en el mundo, en la ciencia. Pero tú, ¿cómo serás recordado? Al mirar atrás, las personas, ¿qué verán de ti? ¿Qué se dirá? ¿Fue alguien que tuvo fe? ¿Fue alguien que pudo transitar este camino? ¿Será alguien que Dios hizo una obra nueva en él? ¿O será alguien que nunca pudo avanzar porque vivió del pasado? Se alimentaba del pasado. Hay personas que se han quedado aferradas a un pasado porque el pasado fue muy bueno para ellos. Pero esta palabra viene para decirles que Dios quiere hacer algo nuevo en sus vidas. Que no pueden mirar hacia adelante estando siempre mirando hacia atrás. Dice la palabra que debemos mirar hacia adelante, debemos tener la mirada en Cristo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso Pablo dijo, yo me extiendo a lo porvenir, dejo lo que estaba atrás, lo dejo. Dejo el pasado, dejo las cosas que para mí eran importantes. Pablo dijo, todas las estimo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo en mi vida, para aquella obra nueva que el Señor haría en mí, para aquella luz que sería notoria en nosotros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y esa fue una voz que clamó en el desierto. Y la Escritura dice otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En los lugares difíciles, abriré ríos. En medio de un lugar que tú dices, no hay vida, es difícil, es Dios quien abre el camino. Es Dios quien trae provisión. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, yo no sé hacia dónde voy o cómo avanzar. Cuando llego hacia una pared, digo, bueno, llegué a un punto y ya no sé qué más hacer. Dice, tranquilo, yo voy a abrir el camino. Yo abriré el camino. Tú dices, es un desierto. Dios hará un camino. Dios trazará un camino para ti, para que puedas transitar por él. Y Él traerá provisión, ríos, bendición a tu vida. La presencia de Dios te acompañará aún cuando sientas que estás solo. Aún cuando te sientas vacío. Tú dices, yo muchas veces me siento vacío. ¿Por qué? Confundes soledad con vacío. Una cosa es que en algún momento de la vida tengamos que transitar la soledad o podamos sentirnos solos. Pero no estamos solos. Tú no estás solo. Hay personas que al hallar a Cristo comprendieron que ya no estaban solos. Antes sufrían la soledad y era un martirio. Pero ahora pudieron entender que hay ríos de vida cuando tú crees. Hay aguas que fluyen aún en medio de la soledad.
En medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de oscuridad, es Dios quien puede transformar tu vida. Es Dios quien puede hacer una obra nueva en ti. Es Dios quien puede hacer de ti algo que cuando tú lo mires, dice la palabra, te costará creerlo. Si tú imaginas tu vida y tú miraras hacia un imposible, ¿qué verías? ¿Qué te imaginas? Se dice, cuando veas la obra, no lo podrás creer. Yo veo los años desde que me convertí a Cristo hasta hoy. Y si me preguntasen aquel día, ¿qué vería? Pero ni cerca podría decirles lo que hoy vivo. No lo vería de esa manera. Llegué a los caminos de Dios totalmente resignado y pensando en que era un fracaso total. En querer renunciar a todo y ya no hacer más nada. Si miraba hacia adelante yo no veía ningún camino. Para mí no había ninguna oportunidad. Si me hacían una pregunta como esa, hubiese sido totalmente pesimista. No veía nada. Pero Dios dice, imagínate, no lo podrás creer. Y lo cierto es que sí, si pudiera mirar en aquellos años hasta hoy, no lo podría creer. No podría creer todo lo que Dios hizo. No podría creer cómo Dios cambió y transformó cada situación. No podría creer en el lugar donde hoy estoy, no por el lugar de compartir la palabra o de servirle a Dios desde el pastorado, sino del camino hasta llegar acá. Del proceso. Hay una diferencia que tú no te imaginas, parece algo imposible. Solo a un año después de haber llegado a Cristo, jamás me hubiese imaginado lo que pasaría. Dios dice, no podrás comprenderlo antes de que puedas imaginarlo, puedas pensarlo. Bueno, dice, una obra nueva. Dios hará algo maravilloso en tu vida. Para una persona que recién llega a los caminos de Dios, esto sería más o menos así. Imagínate, tú llegas con adicciones, problemas familiares. Imagínate en 10 años. Ya no tienes conflictos familiares, no tienes problemas económicos, estás sirviendo a Dios. Todo lo que antes para ti era importante, ya no lo es. Las cosas que te ataron durante años ya no existen más. Los quebrantos y los dolores que tenías en tu corazón ya no existen. Los rencores y las situaciones que arrastrabas del pasado ya no te hacen daño. Dios ha transformado toda la maldición en bendición. Dios ha cambiado tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. Y el Señor ha hecho una obra nueva. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Lo cierto es que si tú te aferras a Dios, Dios te sorprenderá. No podría darte los detalles, pero no le hubiese pegado ni en 100 intentos de todo lo que Dios hizo en mi vida. Y valió la pena. Valió la pena cada lágrima, valió la pena cada momento, valió la pena creer, valió la pena confiar. Valió la pena cuando no entendía, valió la pena el silencio de Dios, valió la pena cada situación. Porque en cada cosa Dios quería enseñarte. En cada cosa Dios quiere hablarte, quiere mostrarte. Y vale la pena porque al final, dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Los que estaban cautivos, los que estaban tristes, los que ya no querían sonreír, los que ya no podían cantar, los que estaban en la peor condición, dice, ahora su boca se llenará de risa
y nuestra lengua de alabanza. Y la gente al mirarlo dirá, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Así dirán de tu vida. Este no es el que estaba así, grandes cosas ha hecho el Señor con él. Grandes cosas ha hecho el Señor con ella. ¿Cuánto ha hecho Dios? Con el tiempo, las cosas que parecen difíciles, Dios va resolviendo todo. Los conflictos en la familia, cuando tú dices, de mi casa no me entienden, cuando tu fe traspasa todo eso, ya no se trata de que te entiendan o no, pero sí te van a respetar porque tu fe es genuina. Tú no eres alguien que les hablas de Dios y mañana se estás tomando o peleándote por ahí, o tú eres el mismo. Y eres el mismo sosteniéndote en años. Entonces un día te ganarás el respeto de aquellas personas que hoy quizás no entiendan, quizás no comprendan, pero con los años entenderán que hay algo diferente en ti, que Dios ha depositado algo diferente en tu corazón. ¿Cuál es el secreto para sostenerse en los caminos de Dios durante mucho tiempo? ¿Cuál es el secreto? La palabra nos enseña que David tenía un corazón sincero para con Dios, un corazón conforme a Dios. Y vemos a David cometer muchos errores, pero lo vemos arrepentirse cuando censó al pueblo, lo vemos arrepentirse cuando Natán lo confronta. Vemos a alguien con errores, pero que volvía a Dios y buscaba a Dios en medio de la persecución, en medio de la soledad, en medio de la noche. Buscaba a Dios de todo corazón. Si tú tienes un corazón conforme a Dios, entonces no te alejarás. Pídele a Dios tener un corazón conforme a Él. Un corazón que no se desvíe. Un corazón que se aferre a su palabra. Entonces podrás sostenerte. Ya no será importante o el pasado no será algo que te detenga, porque tú sabes que por delante hay mucho más. Dios tiene grandes cosas para tu vida y este no es un mensaje motivacional, es la verdad. Ahora los que están aquí escuchando esta palabra dirán, luego de un tiempo, a mí no me resultó así, pastor. Es que la diferencia está entre aquel que lo toma y lo cree y lo vive, entre aquel que se aferra a la palabra y camina con Dios y espera, no como quien espera el resultado, porque yo jamás esperé esto, pero en un momento sí comencé a creerlo. En un momento vi que todo comenzó a cambiar y vi las pequeñas cosas de Dios y me maravillaba y dije, si yo me maravillo con esto que es tan pequeño, ¿cuánto más puede hacer Dios? Si le pido algo tan simple a Dios y lo hace, si le pido a Dios que me hable y lo hace, si le pido a Dios un trabajo y me lo da, si le pido un negocio y me abre la puerta, si le pido cambiar de casa y Él lo hace, yo dije, Señor, un día dejé de pedirle cosas a Dios porque entendí que lo que yo necesitaba, Dios me lo daba. Cada cosa que le pedí, Dios me la ha dado. No estoy pidiéndole a Dios constantemente algo o cosas, pero cada vez que le he pedido algo a Dios, a su tiempo me lo ha dado. Y con el tiempo fui entendiendo que la mejor manera es comprender cuando las cosas son parte de la voluntad de Dios o no. Cuando Dios tiene un plan con tu vida, Él va a guiarte aun cuando tú no lo entiendas, no lo sepas. Dios va a llevarte al mejor lugar. Él tiene preparado algo mejor para ti, una obra nueva. Tú quieres volver a ser como antes y eso pareciera ser lo mejor. Dios dice, yo tengo algo maravilloso.
Algo glorioso para ti, solo tienes que creerlo. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice, yo voy a ver un camino donde no lo hay. Dice la versión Dios habla hoy, voy a abrir un camino en el desierto y río en la tierra estéril. Una tierra que parece que no hay nada. Dios va a hacer algo maravilloso. De acá a unos años, a un tiempo, hay veces que no tienes que esperar mucho para ver. Hay gente que quiere ver cosas y dice, quiero ver algo glorioso. ¿Glorioso? Dios está en las cosas simples. Cuando tú puedes ver las cosas simples, lo glorioso vendrá. Pero yo creo que lo más glorioso es cuando puedes detectar esas cosas simples. Cuando sientes la presencia de Dios. Cuando entiendes que es Dios que te habla. Cuando vas a la Biblia, pero dices, bueno, cualquier persona lee la palabra, pero no cualquiera siente que es Dios quien le habla. No cualquiera entiende que Dios está hablando en esa palabra a su corazón. Hay veces que leemos y leemos simplemente. Entendemos que es palabra de Dios, pero hay momentos donde vienes leyendo un texto y en medio de eso sientes como una voz, como una palabra que habla a tu corazón diferente. Como si algo se resaltara entre todo lo que está escrito. Tú dices, bueno, aquí hay algo distinto que Dios quiere hablarte. Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero no puede darse algo así si siempre estamos mirando hacia atrás, anhelando lo que ya no tenemos y buscando ser quien Dios no quiere que seamos. Él quiere hacerte una obra nueva. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. Aquel que hoy diga, Señor, yo quiero ser esa obra nueva en tus manos. Yo quiero confiar en tu bendición. Y haciendo el ejercicio de aquí a unos años, Señor, sorpréndeme. Sorpréndeme con la vida, Señor, que no imagino. Con los lugares que jamás pensé. Pero haz tu voluntad en mi vida. Llévame donde tú quieras. Haz tu obra en mí. Ese será el mejor lugar para tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.